Todos sabemos de la importancia de una buena salud dental y gracias a la clínica de Primitivo Roig, que podemos encontrar ahí en la calle Don Juan de Austria, esta calle comercial que también tiene afortunadamente clínicas como esta, pues vamos a aprender cómo tenemos que cuidarnos nuestros dientes. Nos acompaña el doctor Enrique Cuñat, que es odontólogo especialista en estética dental, algo también que está ahora muy de moda, lo de que nuestros dientes luzcan como se merecen. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, doctor, ¿cuáles son los tratamientos estéticos bucodentales que ahora son más frecuentes? Podríamos considerar que un tratamiento estético es el que comprende el que comprende los dientes anteriores, los que enseñas en la sonrisa. Claro. Pero quizá un tratamiento estético también es reponer una ausencia dental de un molar inferior o cambiar un empaste que está viejo. Si nos centramos en los dientes que enseñamos cuando sonreímos, quizá los tratamientos estéticos más frecuentes puedan ser los blanqueamientos o pequeñas reconstrucciones con composite para arreglar... Para corregir, ¿no? Algún defectito, ¿no? Algún defectito, algunos espacios entre dientes, algunas pequeñas fracturas. Estos serían los más frecuentes. Y luego un tratamiento estético superior serían pues las carillas dentales cerámicas que, bueno, con estas carillas conseguimos resultados estéticos pues de un nivel superior, de una calidad superior y con un resultado estético realmente excepcional. Cuéntenos, ¿qué es el diseño digital de sonrisas? Como esto va creciendo de una manera que es alucinante, nos sorprende mucho. El diseño digital de sonrisas es una herramienta diagnóstica que estamos usando en la clínica casi a diario, mediante un protocolo de fotografías muy sencillo. Incluso hoy ya ha evolucionado. No hace falta hacer ni estas fotografías. En un iPad se hace un pequeño vídeo y unas fotos, y en el iPad ya se aplican estas proporciones matemáticas que la estética dicta como ideales. Ajá. Se aplican en la cara del paciente y a partir de este diseño digital tenemos la oportunidad de hacer luego una prueba estética en directo en la cara del paciente para que realmente el paciente pueda probar o pueda verse el resultado final de este tratamiento antes de que nosotros realmente lo ejecutemos. Esto tiene beneficios tanto para el profesional, para mí, para saber que como estoy para en el paciente. camino. O sea que yo voy a verlo previamente, incluso en la pantalla, cómo me va a quedar, luego una prueba sobre mis propios dientes y luego ya el definitivo. Exactamente. Caray, no hay margen de error, ¿eh? Fantástico. Ningún margen de error. ¿Qué papel juega la sonrisa en la estética y en la autoestima de una persona? Bueno, la sonrisa yo creo que tiene una importancia fundamental en la autoestima y en la vida social de una persona. Poder sonreír sin complejos creo que es casi un regalo. Claro. Hay muchísimos estudios que demuestran que el primer factor, la primera cosa en la que nos fijamos cuando conocemos a una persona, Uh-huh. es en la sonrisa, por delante de los ojos, del olor, incluso de la ropa o del pelo. Claro. Entonces, además, hay muchísimos estudios que indican que las personas que más sonríen son más felices y tienen más éxito personal y profesional. Y cuando uno luce una buena sonrisa, pues la muestra con más naturalidad y espontaneidad, efectivamente. Para terminar, doctor, hablando de odontología estética, ¿qué principios básicos aplican en la clínica dental de Primitivo Roig? Nosotros tenemos una filosofía de actuación muy definida en este sentido y la estética realmente es el último paso en nuestros tratamientos, ya que no puede haber estética sin función y sin salud, por supuesto. Lo primero es la salud, lo segundo es la función y por último es la estética. Y para culminar todo esto, sobre todo, el primer paso es la prevención. Una vez estamos ya centrados en la estética, tenemos un principio que es de mínima invasión del diente y con los procedimientos de odontología moderna, procedimientos adhesivos y aditivos, podemos ser muy conservadores con la estructura sana del diente. Doctor, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón de cosas que seguro que más de uno va a querer probar para mejorar, lógicamente, la salud dental y la estética dental. Gracias. Muchas gracias.